21 de septiembre. Esa fue la fecha en que el universo respondió. Durante una fracción de segundo, todas las estaciones de monitoreo que seguían la trayectoria del objeto interestelar 3 y Atlas detectaron un pico simultáneo en el ruido de fondo cósmico de microondas. El mismo eco tenue del Big Bang, la señal tenía la misma relación de frecuencia que el pulso final emitido por el objeto. Y entonces, así como apareció, se desvaneció. 3 y Atlas desapareció más allá de la heliopausa, dejando solo los datos. Un código que nadie ha descifrado aún, pero sobre el cual todos los científicos concuerdan. Fue deliberado. Esto no fue un encuentro casual, fue un mensaje. Y tal vez, solo tal vez, nunca fuimos nosotros quienes lo encontramos. Tal vez fue él quien nos encontró. Voy a ser honesto. Cuando un objeto interestelar emite un pulso ultravioleta final que contiene números primos, realiza una corrección de curso de 0,9 y deja una firma geométrica que corresponde a la proporción áurea, no estamos solo observando un comportamiento cometario inusual. Estamos observando un patrón que fuerza una confrontación con la posibilidad de que el silencio del universo puede no ser silencio, sino un lenguaje que aún no hemos aprendido a comprender. Pero antes de sumergirnos en la cola imposible que apunta hacia el Sol, en los pulsos de 247 segundos que contienen números primos y en la estructura hexagonal detectada por el James Webb, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campana y comenta tu teoría. ¿Coincidencia de probabilidad cero o mensaje codificado en geometría? Y si quieres apoyar investigaciones que no evitan conclusiones, cuando los datos fuerzan preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia en el cosmos, hazte miembro del canal, porque hoy seguimos evidencias de que 3 y Atlas puede no haber sido un visitante pasivo, sino un sistema respondiendo a nuestra observación. Cuando el objeto exhibe una cola antisolar, emite pulsos en números primos, realiza una corrección de trayectoria sin propulsión visible y deja una firma conteniendo la constante áurea, cada pieza aisladamente puede tener una explicación forzada. Pero el patrón acumulado fuerza una pregunta que el mainstream prefiere evitar. Retrocedamos. Durante meses, los astrónomos habían estado observando a un viajero silencioso deslizarse por nuestro sistema solar. Un visitante interestelar diferente a todo lo que habíamos visto, conocido como 3 y Atlas, vino desde más allá de los límites de la Vía Láctea, cruzando el golfo frío e interminable del espacio interestelar. Pero justo cuando el mundo se preparaba para despedirse de este objeto enigmático, algo sin precedentes sucedió cuando Atlas se movió hacia su aproximación más cercana al Sol. Telescopios de todo el mundo registraron una anomalía tan extraña que hasta los científicos más escépticos se quedaron sin palabras. Su luz cambió, su estructura se desplazó, y entonces hizo algo que ningún objeto natural ha sido visto hacer jamás. Todo comenzó cuando el telescopio gemelo de 2 metros de España capturó 159 exposiciones de 3 y Atlas mientras se acercaba a la conjunción solar, momento en que pasaría detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Lo que aquellas imágenes revelaron fue nada menos que imposible. Un chorro fino de material disparándose directamente hacia el Sol. Cada cometa que estudiamos libera polvo y gas que el viento solar empuja lejos de la estrella, formando una cola que siempre apunta hacia afuera. Pero este estaba invertido, una cola contraria, como si el objeto estuviera rechazando la influencia del Sol en vez de sucumbir a ella. La oferta descubrimiento fue rápidamente confirmado, tanto por el telescopio espacial Hubble como por el observatorio Keck de Hawái, que detectaron un brillo difuso extendiéndose en dirección al Sol, no alejándose de él. Para un cometa, este comportamiento es físicamente absurdo, equivalente a ver el humo fluir contra el viento. La anomalía no solo desafió las expectativas, desafió las leyes de la física solar.
Algunos investigadores especularon que el material podría ser resistente a la presión de radiación, posiblemente compuesto de elementos desconocidos o aleaciones que reaccionan de forma diferente a los fotones solares. Otros sugirieron algo aún más radical, que la cola no era natural, sino una emisión o escape de un mecanismo controlado dentro del propio objeto. A medida que llegaban más datos, los astrónomos se dieron cuenta de que este no era un cuerpo cometario ordinario. Las estimaciones de masa y gravedad de TRES y Atlas no coincidían. Según su trayectoria, el objeto debería haber pesado mucho más de lo que su movimiento observado sugería. En términos simples, se estaba moviendo como si fuera más ligero de lo que parecía. Aún más desconcertante, rotaba inusualmente lento, completando un giro completo cada 16 horas, lo que, en condiciones normales, causaría inestabilidad estructural en un cuerpo típico de roca o hielo. Sin embargo, TRES y Atlas permaneció perfectamente intacto. Las teorías comenzaron a colapsar una por una. Algunos expertos propusieron que podría estar hueco, una idea respaldada por fluctuaciones sutiles en su brillo reflejado. Si fuera verdad, significaría que no estábamos observando una roca sólida, sino un cascarón, posiblemente metálico, vagando por el espacio. Su contenido de níquel y hierro, medido a través de análisis espectral, era significativamente más alto que cualquier cometa o asteroide en nuestro sistema solar. Combinado con trazas de compuestos de cianuro raros hasta en el polvo interestelar, esta composición sugería algo mucho más allá de una formación natural. A medida que estos resultados surgían, el debate estalló en la comunidad científica. ¿Podría TRES y Atlas ser artificial o era una categoría completamente nueva de objeto interestelar construido por una física que aún no hemos descubierto? Para dar sentido al caos creciente, el astrofísico de Harvard Avi Loeb y su equipo de investigación introdujeron algo sin precedentes. La escala OPE, objeto de probabilidad extraterrestre. Inspirada en la escala de Turing, utilizada para evaluar amenazas de asteroides, este sistema de clasificación clasifica visitantes interestelares del nivel 0 al nivel 10, basado en la gravedad de anomalías inexplicadas. El nivel 0 corresponde a objetos completamente naturales como 2I Borisov, mientras que el nivel 10 representaría tecnología extraterrestre confirmada con consecuencias globales. Loeb colocó a TRES y Atlas en el nivel 4, describiéndolo como un objeto con múltiples anomalías persistentes y sin explicación natural satisfactoria tras un análisis extensivo. Según el modelo OPE, esto lo coloca en la zona de posibles tecnofirmas. En otras palabras, una probabilidad del 40% de que su origen podría no ser natural. Este número envió ondas de choque, tanto a través de la comunidad científica como de las redes sociales. Justo cuando el interés alcanzó su pico, TRES y Atlas desapareció. No fue destruido, fue ocultado. A medida que se movía hacia la conjunción solar, el objeto se alineó perfectamente con el Sol desde el punto de vista de la Tierra, haciéndolo invisible para los telescopios durante varias semanas. Fue como si el universo hubiera corrido una cortina sobre la actuación más misteriosa de la astronomía moderna. Durante ese periodo, los observatorios guardaron silencio, esperando que reapareciera. Retrasos de financiación de la NASA y un embargo de datos de la Agencia Espacial Europea dejaron al público con nada más que especulación. Mientras tanto, simulaciones revelaron que, una vez que emergiera de detrás del Sol, TRES y Atlas se dirigiría directamente hacia la trayectoria orbital de Júpiter. Una coincidencia inquietante que tenía a los astrónomos tanto emocionados como incómodos. La trayectoria proyectada no causaría impacto, pero acercaría el objeto alarmantemente a varias sondas, incluyendo la misión JUICE de la ESA y la Europa Clipper de la NASA. Ambas podrían pasar a través de su cola de iones. Si eso sucediera, finalmente podríamos recolectar muestras directas de su material misterioso
o detectar algo mucho más extraño. Tras casi 6 semanas de silencio, el momento que el mundo había estado esperando finalmente llegó. Cuando TRES y Atlas emergió de detrás del Sol, decenas de telescopios en la Tierra, en la Luna y en órbita dirigieron su mirada a las coordenadas predichas meses antes. Pero lo que vieron no fue lo que nadie esperaba. En vez de desvanecerse, como hacen la mayoría de los cometas tras el perihelio, TRES y Atlas estaba más brillante, mucho más brillante. De hecho, su albedo, la medida de la luz que refleja, había aumentado casi un 400%. Su magnitud aparente aumentó más allá de todos los modelos, lo que significa que de alguna forma estaba reflejando mucha más luz solar de lo que su área de superficie podría posiblemente permitir. Lecturas de infrarrojo revelaron que su temperatura no había aumentado, se había estabilizado, incluso mientras se alejaba del Sol. Algo dentro de él estaba regulando el calor, emitiendo y absorbiendo energía en ciclos perfectamente equilibrados. Entonces vino la parte más extraña. El chorro antisolar que una vez apuntó al Sol había desaparecido. En su lugar, había un haz fino y pulsante de radiación ultravioleta tenue, extendiéndose lateralmente hacia el espacio profundo, constante y rítmico como un latido cósmico. Para los observadores parecía deliberado, controlado. Observatorios del mundo comenzaron a registrar cada pulso. El patrón no era aleatorio. Se repetía cada 247 segundos, exactamente como si el objeto hubiera comenzado a transmitir algo. En días, científicos de datos del Observatorio Europeo Austral y del MIT comenzaron a decodificar los pulsos ultravioleta. Al principio, parecían sin sentido, una ráfaga repetitiva de radiación fluctuando entre dos intensidades. Pero después de filtrar a través de algoritmos de compresión de frecuencia, uno de los analistas notó un patrón sorprendente. Los pulsos correspondían a números primos, una firma universal, frecuentemente sugerida en la investigación SETI como la forma más simple en que una civilización inteligente podría establecer comunicación. Primero 2, luego 3, luego 5, luego 7, luego 11. La secuencia continuó durante horas antes de reiniciarse. Las posibilidades de que una secuencia prima de ocurrencia natural emerja de una fluctuación de radiación son astronómicamente bajas, prácticamente cero. Y sin embargo, TRES y Atlas estaba emitiendo con precisión. La revelación dividió a la comunidad científica global. La NASA instó a la cautela, llamándolo una modulación coincidente debido a dinámicas rotacionales. Loeb y su equipo de Harvard no estuvieron de acuerdo. Declaró públicamente que esto ya no era un evento astronómico, era un mensaje. Pronto, observatorios menores desde Japón hasta Chile confirmaron los datos de forma independiente. Fuese lo que fuese, TRES y Atlas no estaba actuando como escombros o incluso como un cuerpo pasivo. Se estaba comportando como un sistema, una máquina ejecutando un protocolo codificado en respuesta a la interacción solar, y acababa de comenzar a transmitir nuevamente. Para investigar más a fondo, el telescopio espacial James Webb fue reorientado hacia TRES y Atlas, sus instrumentos calibrados para imágenes hiperespectrales. Lo que capturó envió ondas de choque a través de cada institución científica. Debajo de la superficie reflectante del objeto, el Webb detectó una estructura geométrica, una estructura tipo retícula corriendo debajo de su corteza, compuesta de placas hexagonales repetitivas alineadas con su eje de rotación. No era aleatorio, ni fracturado, ni natural. Cada placa medía precisamente la misma dimensión, reflejando luz en intervalos matemáticamente perfectos. El análisis del Webb sugirió que la estructura estaba compuesta de una aleación de níquel-titanio altamente conductora, con una pureza atómica más alta que cualquier cosa encontrada en la naturaleza. En pocas palabras,
3 y Atlas no era solo inusual, estaba diseñado. El descubrimiento fue confirmado silenciosamente por datos espectroscópicos del instrumento, posiblemente NIRCam, del JWST, que revelaron cambios de polarización controlados, como si la capa exterior del objeto se estuviera ajustando en tiempo real para minimizar el brillo. Esto no era una roca, era algo construido para ocultarse, adaptarse y sobrevivir al viaje interestelar. Pero si realmente era una nave, la pregunta que obsesionaba a científicos de todo el mundo era simple: ¿dónde estaba el piloto? En la noche de su reaparición, algo sin precedentes ocurrió. Sin aviso, los pulsos ultravioleta rítmicos cesaron. Durante 12 horas completas, 3 y Atlas se oscureció completamente, inerte. Entonces, precisamente a las 2:17, el objeto hizo un ajuste repentino y mensurable en su vector de velocidad. No fue una deflexión por radiación o atracción gravitacional, fue una corrección de curso. Su trayectoria se desplazó 0,09, un ángulo diminuto, pero uno que ningún cuerpo natural podría alcanzar sin propulsión externa. La maniobra lo colocó directamente en un nuevo camino, lejos de la órbita de Júpiter y en dirección al sistema solar exterior, acelerando a 14 MSC2, mucho más allá de la capacidad de cualquier desgasificación cometaria conocida. Los observatorios se apresuraron a recalcular proyecciones. La nueva ruta lo llevaría hacia la heliopausa, el límite entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar. Pero no aleatoriamente. Su trayectoria de salida se alineaba casi perfectamente con las coordenadas de su trayectoria de entrada original, como si estuviera regresando a casa antes de desaparecer una vez más en las profundidades. Y entonces, 3 y Atlas emitió el pulso ultravioleta final. No fue una secuencia. Esta vez fue un haz único y sostenido que duró exactamente 13 minutos y 37 segundos. Tiempo suficiente para ser grabado, analizado y archivado. Su espectro cargaba algo que cambió todo. Una firma codificada tenue que se asemejaba a información binaria estructurada. Por primera vez en la historia, un objeto interestelar pudo no solo haber visitado nuestro sistema solar, pudo haber respondido. Durante días, científicos de todo el mundo analizaron la transmisión ultravioleta final de 3 y Atlas. Al principio, parecía estática, fluctuaciones aleatorias enterradas en un mar de ruido cósmico. Pero cuando el equipo de investigación en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica aplicó transformaciones para aislar armónicos de frecuencia, el ruido comenzó a tomar forma. No era aleatorio. El haz contenía una estructura, un patrón de modulaciones binarias, demasiado preciso para ser natural. La secuencia se repetía cada 13 minutos y 37 segundos, la duración exacta del pulso original, como si el tiempo mismo estuviese codificado en el mensaje. Los datos no estaban transmitiendo información hacia afuera, estaban reflejando una señal espejo construida para responder a la firma electromagnética de los instrumentos que lo observaban. En otras palabras, 3 y Atlas no estaba solo enviando, estaba escuchando. Cuando el mensaje fue reconstruido visualmente, lo que apareció en la pantalla silenció al laboratorio entero. Una estructura fractal tridimensional, capas de hexágonos repetitivos formando una espiral perfecta, idéntica a la retícula interna que el telescopio James Webb había visto debajo de la superficie del objeto. Dentro de aquel fractal había una relación matemática incorporada. 1618, la constante áurea del crecimiento natural encontrada en todas partes, desde conchas de nautilo hasta galaxias espirales. Para los biólogos, parecía un patrón de replicación celular. Para los físicos, parecía una ecuación de simetría gravitacional. Para algunos, parecía una firma, la propia escritura del universo codificada en geometría, ahora escrita de vuelta para nosotros desde las estrellas.
Los gobiernos intentaron contener los datos, pero la señal ya era pública. Observatorios independientes verificaron que ecos tenues del mismo pulso habían sido detectados a través de múltiples frecuencias del viento solar, como si la transmisión hubiese reverberado a través del propio espacio, imprimiéndose en el tejido de nuestra heliosfera. Cada vez que los científicos intentaban reproducir los datos, la estructura cambiaba ligeramente, como si estuviera evolucionando, adaptándose, reaccionando a la interferencia humana. Un investigador lo describió mejor. Es como si supiera que está siendo observado. Poco después, Loeb actualizó su escala OP nuevamente. Por primera vez, dio a un objeto el nivel 9, un paso por debajo de tecnología extraterrestre confirmada. En su informe escribió: 3 y Atlas demostró propulsión controlada, emisión dirigida y ahora simetría de información. Las probabilidades de que esto sea natural son indistinguibles de cero. Su conclusión fue simple, pero devastadora. 3 y Atlas puede no haber sido un artefacto de diseño alienígena, sino un mensajero, un recipiente, transmitiendo una firma de inteligencia más antigua que cualquier civilización que podamos imaginar. Pero consideremos la perspectiva conservadora aquí. Tal vez los pulsos de 247 segundos sean resultado de una rotación con chorros asimétricos, creando la ilusión de periodicidad. Tal vez los números primos sean pareidolia, ver patrones en el ruido, un sesgo humano documentado. Tal vez la corrección de curso de 0,09O sea resultado de una desgasificación asimétrica que aún no comprendemos completamente. Y la estructura hexagonal detectada por el Webb tal vez sea una cristalización natural de una aleación metálica en condiciones de espacio profundo que nunca hemos observado antes. Que la constante áurea en la transmisión final sea una coincidencia matemática, improbable, pero no imposible. Estos son argumentos válidos y merecen una investigación rigurosa, pero también deben ser sopesados contra el patrón acumulado. Cola antisolar desafiando la física. Albedo aumentando un 400% tras el perihelio. Temperatura estabilizándose en ciclos perfectamente equilibrados. Pulsos de 247 segundos contendo números primos. Estructura hexagonal con una pureza atómica más alta que la natural. Corrección de curso sin propulsión visible. Transmisión final conteniendo la constante áurea y respondiendo a la observación. Cada anomalía puede tener una explicación forzada individualmente, pero cuando se combinan, forman un patrón que fuerza la pregunta: ¿en qué punto las coincidencias con probabilidad indistinguible de cero se convierten en evidencia de diseño? 3 y Atlas no solo visitó nuestro sistema solar, dejó una marca, prueba de que el universo puede no estar en silencio, de que la inteligencia puede no ser solo nuestra, y de que las estrellas pueden estar mucho más vivas de lo que jamás osamos creer. Como escribió el astrónomo en la línea final de su informe, tal vez nunca fuimos nosotros quienes debíamos encontrarlo. Tal vez él nos encontró a nosotros. Si estás siguiendo los pulsos que contienen números primos, la estructura hexagonal detectada por el Webb y la transmisión final conteniendo la constante áurea, deja tu me gusta. Suscríbete al canal, activa la campana, comenta tu teoría, coincidencia de probabilidad cero o mensaje codificado en lenguaje universal. Y si quieres apoyar investigaciones que no evitan conclusiones cuando los datos fuerzan una confrontación con la naturaleza de la inteligencia en el cosmos, hazte miembro, porque en los próximos meses los datos continuarán siendo analizados, el patrón continuará siendo estudiado y la pregunta continuará resonando. ¿Fue natural o fue un mensaje? Cola antisolar. Pulsos de 247 segundos. Números primos. Estructura hexagonal. Corrección de curso. Constante áurea. Transmisión respondiendo a la observación.
Cada pieza puede tener una explicación natural forzada, o podemos reconocer que cuando un objeto exhibe un comportamiento que viola la física, emite un patrón que corresponde a la firma universal de comunicación inteligente, realiza una maniobra sin propulsión visible y deja un código conteniendo la geometría fundamental del universo. Tal vez sea hora de admitir que el silencio del cosmos puede no ser silencio, sino un lenguaje que aún estamos aprendiendo a comprender. Ojos en los datos, mente abierta a las implicaciones y coraje para reconocer cuando la probabilidad indistinguible de cero fuerza la pregunta sobre la naturaleza de la inteligencia. Porque tal vez el mayor descubrimiento no sea la transmisión en sí, sino el reconocimiento de que cuando el universo responde en números primos, geometría áurea y simetría fractal, tal vez esté hablando un lenguaje más antiguo que las palabras. Mantente curioso, sigue observando, sigue escuchando, porque Tres y Atlas partió, pero el mensaje permanece. 21 de septiembre, la fecha en que el universo respondió. Y tal vez, solo tal vez, la fecha en que finalmente comenzamos a oír, no en palabras, sino en geometría, en números, en la constante áurea que conecta nautilos con galaxias. La pregunta ya no es si hay inteligencia allá afuera, es si estamos listos para reconocer cuando ella habla en un lenguaje que trasciende la biología, matemática del universo, escrita en las estrellas y ahora escrita de vuelta para nosotros. De un visitante que puede no haber sido solo una roca vagando, sino un mensajero cargando la firma de algo más antiguo, más vasto e infinitamente más paciente que nosotros. Y aquella firma permanece grabada en los datos, codificada en geometría, esperando por aquellos dispuestos a escuchar no con los oídos, sino con el coraje para reconocer que la inteligencia en el cosmos puede no gritar, puede susurrar en números primos, en hexágonos perfectos, en la constante áurea. Y tal vez, solo tal vez, Tres y Atlas no fue el primero. Solo el primero al que finalmente prestamos suficiente atención para escuchar.